Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión donde vamos a conocer los riesgos e implicaciones que puede haber en los entornos virtuales. En esta ocasión el tema del seminario tiene por nombre Pienso y luego publico, riesgos e implicaciones legales sobre la difusión de contenido íntimo. Esta emisión es presentada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX. Estamos transmitiendo simultáneamente en nuestras redes sociales. Agradecemos la presencia de la Guardia Nacional y la gestión que la Dirección General Científica realizó para la presencia de nuestros ponentes en este seminario virtual. Para encontrar información sobre temas de ciberseguridad y recomendaciones, además de cursos y otros materiales para fortalecer su práctica docente, les invito a unirse al grupo de Docentes Aprende MX a través del enlace que está apareciendo en la pantalla o bien en la liga que ustedes ya saben está disponible durante toda la transmisión, en el chat de esta transmisión. Recientemente se han hecho virales videos e imágenes con contenido íntimo de actores o cantantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que compartir o difundir estos materiales sin autorización de la persona o personas que aparecen en los mismos es un delito. Y también lo es si ese material se comparte por alguna aplicación o red social y se reenvía. Antes de continuar con este tema, veamos la siguiente cápsula. Tiene información muy importante para ustedes. No puedo más. Estos formatos nunca se acaban. Cada año es peor. Parece que no sirve de nada mi trabajo. Y encima hay que resolver todos los demás problemas. ¿Qué pasó, profe? ¿Todo bien? Todo bien. Solo estoy medio cansado. Al rato en el receso voy a andar en la sala de maestros por si quieres platicar. Ven, siéntate acá. Vamos a echarnos un café. Va a sonar tonto, pero me siento muy agobiado y frustrado. Parece que ya nadie reconoce tanto. No es una tontería. Yo ya pasé por ahí y no fue fácil. Maestro, maestra, no tienes que poder con todo. Acércate con los directivos o con tus colegas para buscar apoyo. Busca ayuda con alguna institución y anímate a participar en proyectos o actividades que te hagan sentir bien. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. Prevenir es proteger. Todas y todos necesitamos ayuda. No tengas vergüenza. Dialoga con otros y cuídate. Ahí está esta importante información. Si necesitan apoyo, recuerden que pueden llamar a la línea de la vida 800-911-2000, que tiene como objetivo brindarles atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas o sustancias psicoactivas, así como al cuidado de la salud mental. Así es que recuerden, la línea de la vida 800-911-2000. Está disponible las 24 horas del día, las 24 horas, los 365 días del año. Bien, y retomando el tema, para conocer los tipos de violencia sexual en línea, las opciones de privacidad en el uso de dispositivos cibernéticos, así como las consecuencias de la difusión y las formas para contrarrestarla, están con nosotros dos expertos en estos temas. La suboficial Jazmín Gallegos Amaya y el suboficial maestro José Luis González Orozco. Bienvenidos, por favor. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Julieta. A nombre del comandante de la Guardia Nacional, agradecemos la invitación y participación en este webinario. Al contrario, muchas gracias, suboficial. Bienvenido. Muchas gracias, Julieta. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues su presencia para nosotros es muy importante. En nombre de la Dirección General Aprende MX, les damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual. Y antes de cederles la palabra, quiero que me acompañen a conocer un poco sobre su trayectoria. Suboficial Jazmín Gallegos Amaya, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública con una especialidad en Inteligencia para la Seguridad Nacional, candidata a maestra en Administración Pública, perito en Informática Forense y perito judicial experta en la detección e intervención en maltrato y abusos sexuales a menores. Es coautora del libro titulado Innovación en Investigaciones Digitales, Técnicas y Tecnologías aplicadas a la investigación de hechos delictivos. Cuenta con las certificaciones de búsqueda de información en la red pública de Internet para la investigación policial y de la evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia del CONOCER.
Actualmente realiza investigaciones en materia de explotación sexual comercial, pornografía infantil, migración ilegal y violencia digital de género. Además, realiza monitoreo de la red pública de Internet con la finalidad de identificar conductas ilícitas con miras a presentar denuncias ante la autoridad correspondiente y coadyuvar en las solicitudes de investigación. Suboficial Maestro José Luis González Orozco. Maestro en Administración de Negocios con especialidad en Mercadotecnia por la Universidad TecMilenio. Ingeniero en Informática por la Universidad Politécnica de Puebla. Tiene 11 años de experiencia en actividades de monitoreo e investigación de delitos electrónicos en la red pública de Internet y redes sociales. Cuenta con certificaciones internacionales en temas como email marketing, marketing digital, cloud computing, desarrollo web, desarrollo de aplicaciones móviles, posicionamiento de contenido en redes sociales, entre otras. Actualmente realiza labores de monitoreo, investigación y denuncia de posibles actos constitutivos de delito en el área de laboratorios en investigación especializada y forense. Pues vamos a comenzar con el tema. Suboficial Jazmín, le damos la palabra. Muchísimas gracias. Más que nada lo que yo voy a empezar a platicarles es sobre este tema, pienso, luego publico, sobre todo para ver los riesgos e implicaciones legales sobre la difusión de contenido íntimo. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos en riesgo en Internet, también ponemos en riesgo a las personas que nos rodean. Esto es bien importante tenerlo en claro. Nuestras acciones no son aisladas. En ese sentido, también voy a comentarles lo que son las actividades en línea. En este punto es bien importante considerar que sobre todo actualmente tenemos una interacción muy fuerte en lo que son el acceso a las redes sociales y la mensajería instantánea, ocupando el primer y el tercer lugar dentro de los hábitos de consumo. ¿Por qué es importante esto? Precisamente en la palabra de mensajería instantánea tenemos muchas claves del problema que nos tiene aquí presentes el día de hoy. Y eso se debe al hecho de que por la inmediatez de la comunicación tendemos a no pensar en lo que estamos escribiendo y esto trae graves consecuencias. Quizá a alguno de ustedes les ha pasado que, por ejemplo, se equivoquen cuando están contestándole a una persona y le envíen la información a otra persona. La cuestión es que no solamente ponemos palabras, sino que también enviamos accidentalmente fotografías o videos. Y eso se debe al hecho de que normalmente, por la inmediatez de la situación, no pensamos lo que estamos haciendo, no pensamos las consecuencias que va a tener todo este tipo de situaciones, sino que por la presión que sentimos que nuestro receptor está ahí esperando ansiosamente la respuesta, pues no nos damos el tiempo, la oportunidad de tomarnos el tiempo para responder. Cosa que sí sucede, por ejemplo, cuando nosotros escribimos un correo electrónico o lo enviamos, que desde ahí, desde el solo hecho de ver cómo nos vamos a dirigir a la otra persona, lo que vamos a hacer, sí nos tomamos el tiempo. Pero cuando contestamos en redes sociales o en la mensajería instantánea, no. Y ahí es un grave problema que tiene consecuencias bastante graves para nuestras personas, pero también para el entorno. En ese sentido, hay que considerar que el Foro Económico, por ejemplo, mencionó que el 95% de la responsabilidad en los delitos cibernéticos pues son de la persona, es un factor humano. No es una situación de que falle el sistema, que falle la computadora, que la tecnología falle, sino que somos nosotros los que cometemos algún error por la falta de razonamiento con nuestro interlocutor, sobre todo porque luego se presentan situaciones en las que la persona con la que creemos que estamos hablando pues no es quien resulta ser, precisamente por la suplantación de identidad. Eso por un lado. O también cuando aceptamos de manera indiscriminada a las personas como amigos, no nos paramos a identificar si son personas que pueden o no hacernos daño. Entonces, esas son situaciones que nosotros hay que considerar y tener presente. Aquí lo que es importante, porque lo que es importante es ver cómo nos exponemos en Internet.
Hay un estudio que salió hace unos meses de la Universidad Obertà de Cataluña que nos menciona que, por ejemplo, 1 de 4 menores tiene expuesta ya su vida aún antes de nacer. ¿Por qué? Por ejemplo, los padres, las madres, lo que hacen es publicar, por ejemplo, el ultrasonido del bebé. Cuando nace el bebé, publica el nombre, apellido, el lugar en donde nació. Entonces, todo este tipo de situaciones pues los ponen en riesgo bastante grave, aún antes de nacer y sin que tengan control de la situación, Julieta. Vaya, bueno, pues este es un primer acercamiento, esto es importante, es el diagnóstico, pero ahora que ya sabemos las formas en las que nos exponemos a través de Internet, su oficial, permítame ahora ir con su oficial José Luis para que nos explique sobre los tipos de violencia sexual que podemos encontrar en línea. Adelante. Así es. En 2017 la Social TIC junto con otras asociaciones elaboraron 11 tipos de violencia digital de género. A continuación les voy a explicar los diferentes tipos de violencia de género en línea. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, podemos observar que definir primeramente qué es la violencia de género en línea. Es aquella que se comete a través del uso de las tecnologías en Internet y en redes sociales. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, aquí vamos a explicar sobre los 11 tipos de violencia digital de género que existen. Empezaremos por la primera. La primera es lo que es el acceso no autorizado. En la siguiente diapositiva podemos observar la definición de acceso no autorizado, que es aquel que se realiza a través del uso de las tecnologías. Por ejemplo, nosotros publicamos cierto contenido en Internet y algún usuario puede acceder a ello, y entonces él puede hacer, o esa persona puede hacer uso de esa información de forma inadecuada, de tal forma que nos exponga o obtenga datos sensibles, confidenciales, posteriormente puede extorsionarnos. Otra tipología de violencia digital, en la siguiente diapositiva podemos observar que es el control y manipulación de la información. Por ejemplo, aquí en esta parte tenemos una definición, que es la obtención de información que se puede implicar a través de la pérdida de control sobre la misma. Aquí ponemos unas formas de ataque, que estas formas de ataque puede ser falsificar la información de una persona o puede borrar o cambiar datos personales de alguien. Inconscientemente nosotros a través del tiempo nos es fácil publicar acontecimientos, sucesos, y poco a poco vamos proveyendo de información a los usuarios sobre nuestra vida confidencial o privada. Entonces le estamos dando armas a las personas para que puedan saber más acerca de nosotros. Aquí el riesgo que existe es cuando nosotros pues no controlamos esa parte de la privacidad de la información, sino las redes sociales nos proveen cierto tipo de acciones o privacidad que nosotros podemos configurar o hacer recurso de ellas para que nuestra información vaya dirigido a cierto público que nosotros querramos. Otro tipo de tipología que existe es la suplantación de identidad. Muchas personas lo que hacen es obtener una fotografía de nosotros, entonces se crea otro perfil y a través de ese perfil realiza publicaciones, contacta a nuestros amigos, nuestros familiares y le solicitan alguna cantidad de dinero, por ejemplo. Se ha habido casos donde, por ejemplo, crean campañas de difusión utilizando nuestra fotografía, nuestros datos, y se hacen pasar por nosotros, y pues muchas veces nosotros no validamos que esa persona, ese medio de comunicación sea verificado, ¿no? Suponemos que sí es tal persona y asumimos que sí está publicando dicha información. Entonces tenemos que tener cuidado sobre esa parte. Otra tipología es el monitoreo y acceso o el stalking. Pues muchas veces nosotros tenemos así como que los fans o lo que dicen actualmente que la tóxica o el tóxico
que pues están ahí monitoreando sobre nuestras actividades en Internet. Entonces, es importante que nosotros pues configuremos esa parte de privacidad. Hay personas que son figuras públicas, entonces ellas a su vez pues realizan publicaciones y no falta quien, una persona, un fan, esté en todo momento pues stalkeándola, a llegar a cierto punto en el que se sienta como que acosada por su fan, ¿no? Entonces es importante que nosotros igual tengamos en cuenta sobre este tipo de conducta que es el stalking. La siguiente, que son expresiones discriminatorias. Nosotros pues somos libres de publicar o hacer libertad de expresión por Internet, pero siempre y cuando tenemos que cuidar las publicaciones que realicemos, porque podemos afectar con nuestras palabras a otras personas o el usuario se puede sentir agredido por nuestras expresiones. Es por eso de que el tema es pienso, luego publico. Pienso antes de realizar algún comentario, alguna publicación, porque puede afectar con nuestra publicación a la persona. Me acuerdo que hay quienes, por ejemplo, nos toman una fotografía y no nos sentimos a gusto, no nos gusta la fotografía y hay quienes, nuestros amigos, lo publican, entonces inconscientemente pues ellos pueden ocasionar que otros tipos de personas se burlen por cómo salimos y generar algún tipo de conducta por Internet. Entonces hay otro tipo que es el desprestigio. Existen en Internet o en redes sociales personas que realizan campañas de publicidad negativa contra los usuarios. Un ejemplo muy claro son los candidatos políticos, empresas o usuarios crean publicaciones, pues como son figuras públicas, se ven expuestas a los comentarios que realizan los usuarios, ya pueden ser positivas o negativas. Entonces, siempre, en todo momento, hay que cuidar pues la información personal y seleccionar el tipo de público objetivo al cual nosotros nos queremos orientar la información. Otra tipología es lo que es el acoso. El acoso, aquí por ejemplo, podemos recibir acoso pues de diferentes partes, ¿no? Llega un momento en el que decimos, ¿cómo es que la persona sabe tanta información de nosotros? Porque nosotros en algún momento, pues poco a poco, ya sea nosotros directamente o a través de otros amigos o familiares, pues vamos publicando información confidencial. Hay quienes publicamos nuestros pasaportes, identificaciones, placas vehiculares, y nos es fácil porque queremos pues acercarnos a los demás y que conozcan, pero hay una delgada línea entre que nos conozcan y que nos expongamos en Internet. Es importante pues manejar adecuadamente nuestra información. Otra tipología que es la cuestión de amenazas. Existen, a raíz de que nosotros tenemos un perfil y publicamos, hay ciertas personas que no están de acuerdo a nuestra personalidad, a nuestra forma de expresarse, entonces podemos encontrar pues, usuarios que nos puedan amenazar a través de Internet o las redes sociales y se puedan esconder a través de un perfil. Nos puedan hacer solicitud de algún préstamo o un depósito y actualmente existen muchas aplicaciones que nosotros podemos descargar, nos realizan un préstamo, lo adquirimos, posteriormente ya nos van amenazando que si no pagamos o cumplimos con lo que ellos nos están pidiendo, ellos van a publicar o difundir o descreditarnos con nuestros familiares y amigos. Entonces es un tipo de violencia, ¿no?, que tenemos que tener cuidado. Siempre, en todo momento, cualquier aplicación que nosotros descargamos en los dispositivos móviles, revisar detenidamente las cláusulas y los permisos que nosotros le estamos dando, porque muchas veces descargamos la aplicación, le damos siguiente, y porque pues nos lo recomendó nuestro amigo, familiar,
y en un momento pues obtienen información confidencial de nosotros sin que nos demos cuenta, ¿no? Otra tipología es la difusión de información personal, íntima, sin consentimiento. Hay veces que nosotros pues tenemos, no sé, que el novio, la novia, y compartimos cierto contenido personal de nosotros, y en esa persona pues no tenemos como que el control del uso que le vaya a dar a la información. Puede ser que el día de mañana pues tengamos un cierto disgusto y esa persona pues como haga uso de esa información y la distribuya. Aquí la cuestión es de que una vez que esté en Internet, no perdemos el control de nuestra información y puede ser que otros usuarios bajen esa información y la viralicen, ¿no? Entonces siempre es importante que nuestra información personal tengamos cierto control, cierto cuidado de que si nos vamos a tomar una fotografía, cuidemos todos los aspectos de nuestro entorno, porque en nuestro entorno podemos proveer información confidencial que nos expongan. Placas del coche, placas del de la coche, casa, la escuela casa, de los niños. Sí, Okay. Y pues a través de esa información, pues se crean un perfil de nosotros y pueden solicitar incluso hasta préstamos, ¿no?, bancarios a través de nuestro nombre, y llega un momento en el que recaban tanta información que ya luego acuden a nosotros solicitando que nuestro apoyo para darles orientación sobre los mecanismos de dar de baja ese tipo de contenido, ¿no? Otra tipología es la parte de la extorsión. Me ha tocado en algún momento un caso donde muchas personas pues se sienten solas y crean perfiles, ¿no?, con la finalidad de conocer a otro tipo de personas de acuerdo a lo que ellos quieren o sus objetivos. Me acuerdo que en mis tiempos el conocer a una persona por internet era de que entrabas a una sala de chat, creabas tu perfil y escribías brevemente cómo te describes físicamente, y hasta ahí paraba. Bueno, procedías a contactar a la persona en vivo y ahí paraba, pero actualmente pues no se conforman con una descripción física, sino que ya te piden fotografías, te piden videos, te piden tus redes sociales, incluso hasta imágenes muy personales te piden. Entonces, en ese momento, cuando después de esa persona tiene tanta información, ella pues en cierta forma ella cree que se siente libre de hacer uso de toda esta parte, ¿no? Entonces, tengamos cuidado siempre en las aplicaciones que nosotros instalamos, los perfiles, la información y las personas que contactamos a través de las aplicaciones para conocer personas por internet. Otra tipología es el abuso y explotación sexual. Aquí, por ejemplo, existen pues personas mayores que contactan a menores de edad y que se hacen pasar por menores de edad y que entablan una comunicación en línea y que les solicitan pues información muy personal, o incluso hay veces donde les piden fotografías o les van preguntando cierta información sobre sus padres. Esa es una tipología de internet referente a lo que es la violencia digital en línea. Vaya, sí que todo esto que nos ha compartido el suboficial José Luis, pues nos tiene que dar elementos para estar atentos. Bueno, con esta información que nos acaba de compartir, sabemos que existen diferentes violencias que se pueden ejercer a través de la tecnología y de una forma muy sutil, a veces inesperada, cuando proviene de amigos que inocentemente publican una fotografía, en fin. Pero vamos con usted, suboficial Jazmín, porque ahora nos gustaría que nos compartiera cómo es la difusión del contenido íntimo en línea. Vamos a escucharlo. Aquí es importante considerar que hay toda una cadena de producción, difusión y consumo de contenidos sexuales. Sobre todo involucra a 4 actores. El primero tiene que ver con la persona que lo produce.
Aquí puede darse de manera voluntaria, consensuada, o bien cuando se es objeto de alguna amenaza. El riesgo de esta situación es cuando se empieza a difundir este material sin consentimiento. Ahí está la clave del problema y lo que va a implicar su judicialización. ¿Por qué? Porque no nada más hay que poner claro en quién lo publica, sino también en quién lo va a publicar y de qué manera, con qué finalidad. Esta situación se ha visto que son personas normalmente que son conocidas por la víctima, pero no nada más ahí queda la responsabilidad dentro de la difusión de material íntimo, sino también con las plataformas que alojan este tipo de contenidos. Normalmente las empresas tienen una responsabilidad social que las obligan a que sus usuarios no publiquen pornografía, y menos cuando es sin consentimiento. Entonces, no nada más es responsable quien publica, sino también quien aloja este tipo de materiales. Pero también hay que tener cuidado con una situación. Este delito no existiría si no tuviéramos al consumidor de material íntimo. Entonces, hay que observar que es toda una cadena en donde están todos involucrados. Aquí es también importante considerar algunos datos relevantes que el Frente Nacional para la Sororidad nos da, sobre todo a raíz de las denuncias que ellos han recibido sobre este delito. ¿Por qué? Porque el 95% de las personas víctimas son mujeres. Esto en un país como México no quiere decir que nada más sean las víctimas. También hay hombres, sin embargo, los hombres por una cuestión de género no siempre van a denunciar este delito. Aquí también hay que tomar en consideración que 6 de cada 10 mujeres tienen una edad de 18 a 30 años de edad. Esto es importante sobre todo cuando vemos que estas personas acaban de salir de la edad de la adolescencia y están empezando su vida social, su vida laboral. Y esto va muy hilado del perfil del agresor. ¿Por qué? Porque observamos que también la edad promedio de los agresores sexuales oscila de los 18 a los 29 años de edad. Y esto va a ser un match cuando vemos que son personas que se conocen. Aquí lo que hay que también considerar es que en 4 de cada 10 casos vemos que los agresores que difunden el material fueron pareja de la víctima. Y esa es una situación bastante grave, sobre todo porque vemos que el rompimiento de la relación amorosa, no se da de una manera tranquila, sino que trae consecuencias que nos llevan a plantearnos, pensar qué es lo que vamos a distribuir, porque la relación, y también como lo tiene registrado el INEGI, ya no son relaciones permanentes, sino que ya tienen un lapso de tiempo de duración pues muy corto. Y aquí hay que considerar también algunos datos relevantes sobre la violencia digital de género, qué es lo que más se difunde. Y aquí vamos a observar que es el contenido íntimo. Entonces, si nosotros observamos eso, vemos que la misma víctima le da a su agresor, que fue su pareja, ese material. La cuestión es que la víctima lo hace con base en la confianza que se ha generado a lo largo de los años, a lo largo del tiempo en el que estuvieron juntos. Sin embargo, esa situación, por no canalizar de manera adecuada el rompimiento, pues va a traer consecuencias. Aquí la disyuntiva pues es un poco complicada, sobre todo cuando nos hace pues estar a la defensiva. Y esta situación pues provoca bastante conflicto, como podemos observar más adelante. Esta es una situación que implica un riesgo tremendo, que incluso instituciones
como la Organización de Estados Americanos, ya han observado este tipo de situaciones. Antes se pensaba que los agresores eran personas que no conocían a la víctima, pero estudios recientes han demostrado que de 10 agresores, 2 solamente son desconocidos. Entonces, el entorno, nuestro entorno cercano más íntimo, pues es el que representa algún tipo de riesgo que puede tener implicaciones bastante graves, pero que hay ciertas alertas. Por eso tenemos un violentómetro que nos puede poner alerta. Y aquí en México tenemos la Ley Olimpia, que está diseñada para evitar este tipo de situaciones que por su gravedad pueden derivar incluso en algún tipo de suicidio, que también característicamente está en este rango de edad, según el INEGI, de los 15 a los 29 años de edad. Entonces también tiene repercusiones bastante graves por cuestiones de género, de no aceptar lo que se está presentando, que derivan en feminicidios. Y aquí lo importante para evitar este tipo de situaciones es no olvidar que en México tenemos la Ley Olimpia, que es una serie de regulaciones que van a sancionar este tipo de delitos, pero siempre y cuando nosotros podamos tener presente el cómo denunciarlo, dejando bien claro cuáles son las situaciones que nos afectan con esta exhibición de material íntimo. Suboficial Jazmín, bueno, ahora ya sabemos sobre las personas involucradas en la cadena de difusión y sobre todo en el consumo de contenidos. Hay una red, hay eslabones, estos contenidos sexuales no autorizados, y a partir de esto que nos dice, a partir de conocer cómo está funcionando todo este entramado, nos gustaría que nos dijera cuáles son las consecuencias, sobre todo las directas. Digo, ya mencionó la Ley Olimpia, pero hay consecuencias en la difusión del contenido íntimo, sobre todo a través de los distintos dispositivos, particularmente en línea. Sí, hay muchísimas consecuencias y esas no son lineales, se presentan de manera circular, a veces hasta de manera espiral. Se puede volver a regresar a este tipo de situaciones. Se da desde la depresión, trastorno de sueño, las autolesiones, el aislamiento, pero lo más grave es cuando se afecta la integridad física, cuando se llega al suicidio, pero también cuando otras personas, viendo la situación que se presenta, pues cometen homicidio, que aquí en México y en varias partes del mundo está tipificado como feminicidio. Vaya, también hizo mención de la Ley Olimpia. ¿Podríamos, hay todavía más material de estas consecuencias, correcto? Antes sí, de comenzar o de retomar la explicación de la Ley Olimpia, me gustaría que nos dijera todavía más, que agotáramos estas consecuencias a partir de lo que siente la persona y en este rango de edad que es uno de los más vulnerables, pero todo lo que se puede desencadenar, suboficial. Se han observado los estudios que hay una correlación entre la edad de los agresores sexuales que difunden material íntimo y las víctimas. Cuando nosotros mencionamos que la víctima tiene un rango de 18 a 29 años sobre todo, y observamos las estadísticas que maneja el INEGI, vemos que también hay un rango preocupante, una incidencia de suicidio de la edad de 15 a 29 años. Entonces vemos que el hecho de ver el material íntimo personal difundido en redes sociales trae enormes consecuencias con el entorno. En primer lugar, la víctima, el ser expuesta, pues lo deja en una vulnerabilidad bastante grave, y con su entorno también, porque su entorno lo va a empezar a cuestionar de tal manera que incluso puede tener riesgos sobre su persona, y a veces el poder enfrentar este tipo de situaciones pues nos va a traer consecuencias, ya no nada más con la cuestión del suicidio, sino también que las personas de nuestro entorno no estén de acuerdo con esa situación y recurran a lesionar a la víctima.
Hay una gráfica que se maneja de manera institucional que ustedes pueden observar, en donde vemos cuál es la incidencia de los homicidios de las mujeres por cuestiones de género, pero también vemos esta incidencia de la difusión del material íntimo. En pantalla estamos observando esta incidencia, es bastante grave. Hay de manera resaltada en rojo, se ve gráficamente cuántas personas han sido asesinadas por diversas cuestiones de género, siendo una de ellas las afectaciones por la difusión, derivadas por la difusión de material íntimo. Vaya. ¿Y qué le parece, suboficial Jazmín, si en términos legales nos amplía qué es la Ley Olimpia? La Ley Olimpia es una legislación que surge a raíz de la difusión de material íntimo de Olimpia Coral Melo Cruz. Esta mujer no estuvo satisfecha cuando le dijeron que ese tipo de delitos no estaba penalizado en México. Entonces, ella realizó una serie de acciones para que este tipo de situaciones que implicaban la difusión de su material íntimo tuviera sanciones. Y con esto generara un precedente que finalmente terminó con la aprobación de modificaciones a varias leyes que reconociera como delito la violencia digital con términos sexuales. Y eso era y eso es muy grave, y el hecho de que ella lo haya hecho público, luchara, pues propició que las autoridades, todo un movimiento en donde la Guardia Nacional está bastante comprometida, con personal altamente calificado para atenderlo, que se pueda sancionar este tipo de situaciones, que implican no nada más la difusión, sino también compartir sin consentimiento de la víctima. Julieta. Bueno, pues esto es lo que de esta forma podemos comenzar pues ya a discernir todo lo que implica. Todavía tenemos aquí un material suboficial. También hay conductas, ¿no?, que atentan contra nuestra intimidad y que generan pues algunas consecuencias legales. Sí, así es, sobre todo lo que tiene que ver con videograbar, audiograbar, fotografiar, elaborar videos con contenido sexual. Aquí hay que considerar que todo este tipo de situaciones en la legislación por el tipo penal que tenemos debe de ser afirmado, sí, pero también aportando material que nos muestre que se ha expuesto realmente a la víctima, que se ha difundido, que se ha exhibido. Si se me permite, quisiera hacer algunas recomendaciones al auditorio sobre cómo presentar este tipo de denuncias. Sí, importante. Lo que yo les sugiero es que ustedes, cuando vayan a presentar alguna denuncia, utilicen lo que son las reglas de oro de la criminalística, que es una serie de preguntas que les pueden a ustedes ayudar para presentar una denuncia pues más completa, que aporte información valiosa para que las autoridades puedan analizarla. Las preguntas de oro son las siguientes: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? En el qué situación, qué conducta ilícita se presentó. Por ejemplo, qué se videograbó, qué se exhibió, qué se difundió. El quién, ustedes, quién consideran que fue esa persona. ¿Cuándo? La fecha es muy importante, sobre todo para identificar la conducta. ¿Dónde? A través del medio que se presentó, si fue un perfil de Facebook, si fue de Instagram, algún sitio web, que puedan proporcionar todo ese tipo de situaciones. Este tipo de información, si ustedes también tienen alguna suposición, por ejemplo, el por qué se genera esto. Es mi pareja en venganza porque terminamos. Es mi pareja porque yo tengo a los niños y él en un proceso legal pues no puede tener contacto con ellos. Y
nosotros durante la investigación nos va a permitir identificar el para qué. Tenemos herramientas ya. Todo lo que nos está delineando la suboficial es muy importante. Tenemos la ley también de nuestra parte para quienes de alguna forma necesitan hacer una denuncia, contestar estas preguntas de oro. Entonces, bajo el contexto del cómo nos exponemos y exponemos también, a veces quizá inocentemente a los demás en Internet, los tipos de violencia y la dinámica que existe en la difusión de contenido en línea. Ahora me gustaría ir con el suboficial José Luis, porque dicen que más vale prevenir que lamentar. ¿Cómo proteger nuestra privacidad, suboficial? Así es. Existen varios tipos de cómo proteger nuestra privacidad. La primera es proteger nuestros dispositivos móviles. Cuando nosotros compramos un dispositivo, siempre es importante que nosotros configuremos de tal forma que pongamos una contraseña segura. Actualmente hay dispositivos que podemos hacer uso a través de desbloqueo facial, colocar algún patrón, y tenemos que asegurarnos que ese tipo sea lo suficientemente robusto que no sea tan fácil de adivinar, ¿no? Otro punto es usar contraseñas seguras. Muchos de nosotros luego pues somos como olvidadizos, olvidadizas, y ponemos del 1 al 6, ¿no? Entonces es importante que usemos letras mayúsculas, minúsculas, caracteres alfanuméricos, ¿no? Caracteres especiales para tener una contraseña muy robusta. Otra cosa muy importante que nos dan varias redes sociales es la doble autentificación. Esto, además de ingresar con una contraseña, nos solicitan que nos llegue un mensaje de texto diciendo que si nosotros iniciamos sesión y si validamos o estamos conscientes de que se ha iniciado sesión de tal dispositivo con tal ubicación, nos proporcionan un código y ese código lo tenemos que ingresar a nuestra red social. Por ejemplo, aquí en esta podemos ver en pantalla cómo configuramos la privacidad en algunas redes sociales principales. Por ejemplo, en Facebook, ahí se va uno a las opciones de configuración y nos da la pauta de que nosotros pongamos la doble autentificación, igual en la red social de Twitter, Instagram. Entonces, ya anteriormente pues iniciábamos sesión con la contraseña, pero ahora es importante que nosotros coloquemos la doble autentificación, ¿no? Porque eso nos va a garantizar que difícilmente personas malintencionadas hagan uso de nuestra información. Otra cosa importante es las aplicaciones seguras. Cuando nosotros descargamos aplicaciones y nos las recomiendan, siempre es recomendable pues checar los comentarios de esa aplicación, ¿no? Los comentarios negativos y positivos. Posteriormente tenemos que descargar las aplicaciones de las fuentes confiables, ¿no? De las tiendas oficiales. Cuando nosotros descargamos la aplicación y le estamos instalando, es recomendable siempre validar los permisos que nosotros le estamos dando a la aplicación, porque hay aplicaciones que acceden a nuestros contactos, a nuestras fotografías. Entonces tenemos que leer detenidamente y si estamos conscientes del uso que le vamos a dar, ¿no? Posteriormente, pues, una vez que tenemos instaladas las aplicaciones, tenemos que monitorear pues, constantemente sobre la privacidad que ellos acceden a nuestro dispositivo móvil. Otra cosa importante es compartir la información. Cuando nosotros compartimos información en redes sociales, actualmente nos da la opción de colocarlo de forma pública, privada o delimitarlo a ciertos amigos, ¿no? A cierto grupo de amigos. Entonces es importante que nosotros pues tengamos esa parte de siempre cuando compartimos información, qué es lo que vamos a compartir, claro. Pensar qué vamos a compartir y a quiénes va a ser nuestro público objetivo, ¿no? Para evitarnos sorpresas a futuro. Entonces, esas son como que cómo protegernos en Internet, son además, bueno, tenemos que proteger nuestros teléfonos móviles, ¿no? Tenemos que descargar algún antivirus, tenemos que hacer copias de seguridad. Claro. Entonces, me ha pasado de que luego hay amigos que pierden el dispositivo y dicen, ahí se fueron toda mi información, todos mis datos, sí. Y entonces no hice el respaldo de mi información, ¿a dónde voy a reportar pues, el extravío de mi información? ¿Dónde localizo mi dispositivo móvil? Anteriormente
hace tiempo un amigo me dice, oye, perdí mi dispositivo. Le digo, pues puedes ingresar ahí a la configuración de tu dispositivo, compartir ubicación y ahí puedes rastrear tu dispositivo y más o menos encontrarlo y incluso remotamente pues bloquear tu información o restringirla y desbloquear tus usuarios y contraseñas de dispositivo móvil, ¿no? Entonces es importante tomar este tipo de medidas de forma preventiva, ¿no? Para evitar llegar a este tipo de situaciones. Qué importante saber de esto, pero también es muy importante tener responsabilidad de nuestra información suboficial. Entonces, sí hay que prevenir, pero también qué acciones podemos realizar para contrarrestar la difusión no consensuada de contenido íntimo. Bueno, pues es una decisión, pero si estuviéramos en ese caso, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, suboficial? Sí, bueno, una vez que, por ejemplo, pues, ¿cómo denunciar? Primero que nada tenemos que documentar. Abrimos, por ejemplo, un documento de texto y colocamos, por ejemplo, el nombre del perfil, la URL del perfil, los mensajes que nos llegan y tenemos que irlo pues documentando de forma, ¿cómo se llama? Desde que inicia hasta cómo termina, ¿no? De forma cronológica. Entonces, posteriormente, una vez que documentamos, pues bloqueamos las redes sociales nos dan la opción de bloquear el contenido o reportarlo. Reportar ya sea el contenido o reportar al usuario directamente, ¿no? Podemos pedirles a nuestros amigos o familiares que reporten el contenido que nosotros que nos afecta directamente a nosotros y que se dé de baja, ¿no? Otra forma pues es buscar apoyo, o así como que acercarnos a quien más confianza tenemos, en este caso pues una persona adulta, ¿no? Que nos oriente y que nos dé apoyo, que nos escuche realmente, porque muchas veces luego como menores de edad tenemos esta parte o sufren acoso y no saben a quién dirigirse y se dirigen a sus amigos de la misma edad y los malaconsejan y lejos de que pues les dé una solución, los pueden perjudicar, ¿no? Entonces, otra parte importante es la denuncia, ¿no? Que una vez que tengamos toda esta parte de información ordenada de forma cronológica, guardar capturas de pantalla, guardar la evidencia, hagamos nuestra denuncia a las autoridades correspondientes, ¿no? Entonces, todo esto es importante que nosotros llevemos a cabo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo presentar una denuncia? La Guardia Nacional, a través del número 088, nosotros podemos realizar una llamada telefónica y presentar nuestro caso, ¿no? O nuestra situación por la cual estemos pasando. Posteriormente, nosotros tenemos que hacer, capturas de la evidencia de pantallas, ¿no? Guardarla en un dispositivo para que posteriormente nosotros podamos acudir, presentar nuestra denuncia a alguna fiscalía especializada o directamente buscamos en internet un ministerio público cercano y entonces nosotros podamos presentar nuestra denuncia adecuadamente. Actualmente la atención ciudadana de la Guardia Nacional tiene diferentes formas de cómo contactarlos, ¿no? A través del 088 existe a su vez un correo electrónico que es el cenac@gn.gov.mx y Guardia Nacional también por correo electrónico o a través de nuestras redes sociales de CENAC y pues también igual nos pueden buscar a través de los hashtags, ¿no? Que vemos en pantalla, podemos colocarlos ahí en la opción de búsqueda en Facebook, tanto en Twitter y podemos ver pues todas las recomendaciones que la Guardia Nacional hace a la ciudadanía sobre el uso adecuado y prevenir este tipo de delitos, ¿no? Prevenir. Y lo que usted dijo es muy importante, suboficial, que las niñas, niños, adolescentes, bueno, se acerquen a quien más confianza le tengan. Muchas gracias, suboficial Jazmín, muchas gracias, suboficial José Luis, por compartirnos su conocimiento en este tema. Ya recibimos muchas preguntas, muchos comentarios, y si me permiten, los voy a compartir con ambos para que comiencen a responderle a quien tan amablemente pues ya nos hizo llegar esta información. Dice:
Paul HL, muy buenas tardes y los felicita, muy buena conferencia. Isabel de Haas, ¿cómo se pueden borrar las cookies que se aceptan sin leer? A veces las aceptamos por default, ¿no? ¿Quién lo quiere contestar? Suboficial. Sí, bueno, en los navegadores de Internet nos vamos a herramientas, opciones de configuración y ahí nosotros podemos eliminar las cookies, incluso los archivos que se van almacenando a través de las consultas que nosotros realizamos en la navegación de Internet. Es una forma, incluso existen algunos otros programas que nosotros podemos instalar que lo hacen de forma automática, ¿no? ¿Las cookies siempre se tienen que aceptar o no necesariamente? No necesariamente. Hay algunas empresas que precisamente ante la invasión que implica la aceptación de las cookies ya lo ponen dentro de los parámetros la opción de que uno pueda aceptarlas todas o se vaya a configurar nada más para aceptar algunas o de plano de negar el acceso remoto a nuestra ubicación o las actividades que estamos realizando. Entonces no necesariamente tenemos que aceptarlas de antemano todas. Y revisar, como dice el suboficial. Dice, bueno, Malén Montiel, excelente información, muchas gracias. Ana Berta Estrada, si me mandan documentación en los grupos de WhatsApp, ¿también tiene riesgos? Esa es muy buena pregunta. Y creo que casi todos hemos mandado información quizás sensible a través del chat, a través del WhatsApp. No toda la información tiene riesgos. Sobre todo cuando se trata de información que es de interés común, que es informativa, que es información para alertarnos. El riesgo y lo que sí es un delito es cuando se trata de material íntimo, por ejemplo, que involucra a personas mayores, pero sobre todo también que involucra a menores de edad. Cuando se trata de personas adultas, normalmente este tipo de difusión se da sin consentimiento. También puede presentarse de manera involuntaria cuando nos equivocamos del destinatario. Aquí la cuestión es que lo que nosotros tenemos que hacer, sobre todo cuando pertenecemos a algún grupo, es que si vemos este tipo de material íntimo, denunciarlo y bloquear la información e inmediatamente eliminarla. ¿Por qué? Porque no nada más el envío es un delito, también el almacenamiento. Y recuerden que WhatsApp es un servicio que al final de cuentas tiene la nube y es ahí donde se almacena la información, en donde, por ejemplo, en un grupo están varias personas que van a tener acceso no nada más en ese momento, sino también en otros días, en otros meses, que incluso pueden descargarla en sus dispositivos móviles, en sus computadoras o enviarla a su correo electrónico. Entonces sí hay que tener cuidado con el tipo de información que se recibe, que se acepta. Hay que estar todos alerta. Hay que estar todos alerta, efectivamente. Dice Ángeles Méndez, en las relaciones de pareja hablamos de adultos en condición de actuaciones íntimas. Quisiera preguntar a la suboficial, ¿qué procede ante la ley si son menores de edad, en este caso estudiantes de secundaria? Pues todavía es una situación más grave. Aquí en México y en muchas partes del mundo, nosotros como oficiales de la ley lo que hacemos cuando recibimos este tipo de denuncias es actuar de inmediato, a diferencia de la difusión de material íntimo de adultos. Ahí solamente se actúa bajo querella, solamente cuando la víctima lo denuncia. Sin embargo, cuando están involucrados los menores, en automático tenemos que actuar porque está en riesgo la integridad. Aquí lo más importante es proteger al menor, no nada más sus familiares, sus tutores, cualquier persona que vea un delito y más de este tipo que es denigrante, que afecta al menor en su libre desarrollo, que lo afecta en su integridad. Lo que se debe de hacer es actuar de inmediato. Muchas gracias, suboficial. Dice General Lázaro Cárdenas, gracias por la excelente información. Bueno, es un homónimo. Erama Erandito, ¿extorsiones en criptomonedas se pueden rastrear, suboficial? ¿Qué tan difícil es encontrar a las personas estafadoras? Sí, regularmente ese tipo de extorsiones, muchas veces cuando manejan ese tipo de criptomonedas, es información confidencial.
los usuarios que están ahí detrás de ese movimiento de criptomonedas suelen usar avatares o se protegen, ¿no? Entonces es muy difícil o manejan cierto tipo de programas muy avanzados, ¿no? Protegen mucho su dirección IP, entonces sí es un tanto difícil, más no imposible, ¿no? El rastreo de este tipo de personas o movimientos. Entonces tenemos que tener pues siempre cuidado a través de esa información que nosotros compartimos y sí se puede rastrear, ¿no? No es imposible, dice usted. ¿no? Sí, difícil quizá, pero no imposible. Así es. A mí me parece que todo lo que se pueda subir a internet queda y hay rastros, se puede seguir la huella. Sí, así es. Nosotros vamos creando pues un perfil en internet y bueno, ya actualmente, por ejemplo, navegadores de Google provee herramientas para, en cierta forma, ir quitando información personal, pero muy difícilmente podemos bajar de la noche a la mañana información personal. A veces nos es fácil publicar, ¿no? Pero si somos pequeños y vamos creciendo, vamos publicando y el día de mañana queremos conseguir un trabajo, hay veces que nuestros trabajos revisan toda información y nos podemos perjudicar. Hay antecedentes cibernéticos. Así es. Bueno, dice Carmina Hurtado que es una excelente información. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmina, por escribirnos. ¿Cómo se puede utilizar la ley Olimpia y dónde se puede realizar la denuncia suboficial? Le preguntan. La ley Olimpia es una legislación que tiene impacto a nivel nacional y su aplicación es a nivel local. Eso quiere decir que nosotros tenemos que presentarnos con el Ministerio Público, que está asignado muchas veces de manera regional en cada estado en el que nosotros residimos. Para mayor facilidad en la atención de este tipo de delitos, lo que se ha hecho es que las fiscalías tienen sus centros especializados en cuestiones de género o enfocados en las mujeres. Es ahí en donde se presentan las denuncias. También algunas fiscalías tienen habilitadas la opción de hacerlo en línea. Aquí es importante que, como les comenté en el transcurso de la sesión, ustedes tengan presente estas preguntas de oro para poder aportar la información que sea más precisa y que nos ayude a identificar al agresor. Y también que si cuentan con evidencia la anexen. Dice aquí, en un grupo de WhatsApp escolar integrado por padres de familia se pueden enviar fotografías de los alumnos realizando actividades cotidianas. ¿Incurro en algún delito o en algún riesgo como docente? Sí, bueno, aquí cabe destacar que la difusión de contenidos sin consentimiento pueden incurrir en algún delito, ¿no? Entonces aquí siempre tenemos que tener cuidado de que nosotros seamos, conscientes del contenido que estamos difundiendo, ¿no? Que no pueda perjudicarnos a nosotros mismos o a otras personas, ¿no? Es muy importante siempre compartir imágenes por WhatsApp, sí es muy delicado porque no sabemos si llega esa información a cierta persona y esa persona pues pierde su dispositivo móvil, ya después pueden ingresar a esa información y difundirla, ¿no? Vaya, hay que tener mucho cuidado, siempre hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues tenemos todavía algunos comentarios, se los vamos a hacer llegar, por supuesto, todos. Eli Pérez, excelente información que nos permite identificar y comprender la importancia de hacernos responsables de la información y datos que subimos a las redes, pero también de la información que compartimos en la plataforma o en las plataformas de las escuelas y a veces sin cuidar la identidad de las niñas y los niños. Qué importante que lo menciones, Eli, y ya lo escuchaste en voz de los especialistas. Hay recomendaciones y siempre hay que tener un resguardo personal y resguardo de las niñas, los niños de nuestro entorno, de nuestros pequeños, de nuestras niñas. Muchas gracias. Bueno, de nueva cuenta agradecer la participación de la suboficial Jazmín Gallegos Amaya y del suboficial José Luis González Orozco. La información compartida será de gran utilidad para generar un entorno tecnológico seguro y, por supuesto, responsable. Para finalizar, ¿nos podrían compartir un mensaje para la comunidad educativa? Es un mensaje a manera de conclusión, suboficial. Es importante aprender a decir no. Normalmente se nos educa en la dinámica de aceptar, de la disposición. Sin embargo,
hay que aprender a decir no, obviamente de manera argumentada, de manera justificada, porque no todo es lícito. Entonces aquí, sobre todo los docentes, que son quienes tienen que estar atentos a todo este tipo de situaciones, pues también deben de dejar constancia de lo que está sucediendo para que eso sea en determinado momento atendido y que también evite las responsabilidades que como docentes y como funcionarios públicos podemos incurrir. Muchísimas gracias, suboficial José Luis. Sí, es importante que antes de publicar o realizar una publicación, pensemos antes, ¿no? Que no nos afecte a nosotros o a otras personas. Igual hay que recordar que cuando nosotros tenemos un dispositivo móvil, hay que configurarlo adecuadamente y poner todos los candados de seguridad para evitar riesgos en el futuro. De igual forma, es importante de configurar nuestras publicaciones y nuestras redes sociales, poner una contraseña segura y hacer uso de la doble autentificación para mantenernos incluso más protegidos. Hay que recordar que nosotros tenemos el derecho de expresarnos libremente, pero igual hay que tener cuidado en esa parte de no afectar con comentarios que puedan hacer menos a otras personas o perjudicarlos, ¿no? Muchísimas gracias, suboficial José Luis. Y bueno, para quienes estén interesadas en profundizar en el tema, en el chat de la transmisión podrán consultar los enlaces que la Guardia Nacional pone a su disposición. Y antes de irnos, ¿qué les parece si me acompañan a ver la segunda temporada de la serie? ¿Qué tanto es tantito? Le traigo aquí a su nueva alumna, se va a integrar en este grupo. Hice todo lo que se supone o se espera de un hombre, ¿no? Disculpe, quería saber si tenía pruebas de embarazo. ¿Qué nos ves? Ustedes me están viendo. ¡Lo pudimos hablársela! ¡No! ¡Que vaya a terapia! Ay, papá, ya. ¿Qué es acoso, profe? Ya no lo voy a mandar a una escuela donde hay chamacos que lo maltratan por ser quien es. Agéndame una cita con tu abuelo. ¿Estás seguro que quieres hacer negocios con él? Se dan cuenta del gran equipo que somos. Ay, estoy tan feliz de que estemos todos juntos. Ahora sí van a ver lo que es bueno. Esta serie puede ser un recurso de gran utilidad para que docentes, familiares y estudiantes identifiquen las pequeñas violencias que suceden en nuestra vida cotidiana y tengan herramientas para el cuidado de su salud mental. Nos despedimos por esta ocasión, pero antes queremos agradecer a quienes participaron en esta transmisión y, por supuesto, a todas las personas que la hicieron posible. Yo soy Julieta Mendoza, nos vemos muy pronto.